Bueno, hoy les voy a enseñar a hacer este tutorial de este marco para las fotos. To- Bueno, este marco es un poco más grande, este 20 por 25. El otro es más chico, es 13 por 18 o 18 por 13, algo así. Y este sí es un poco más grande, bueno, así que vamos a hacerlo. Y para hacerlo yo voy a usar blanco y le voy a poner rosita a las flores. Y también vamos a usar verde, rojo, verde para las hojas y rojo para hacer los botoncitos de las, de las flores también. Bueno, pues vamos a iniciar. Yo voy a hacer cadenitas. La verdad no sé cuántas cadenitas porque voy a estar midiendo. Voy a tejer y voy a medir de la esquina a esta esquina las cadenitas para aquí empezar a hacer esquinas y de lo largo también a a la otra esquina y así vamos a ir formando nuestro cuadrado. Haciendo cadenitas, la verdad no sé cuántas cadenitas, yo las voy a ir haciendo y voy a ir midiendo el cuadro para ver qué tantas cadenitas se ocupa. Voy a ir haciendo, voy a ir tejiendo y voy a ir poniendo mi tira y así voy a ir midiendo el cuadro para ver qué tantas cadenitas voy a hacer para el marco. Bueno, voy a terminar de hacer todas mis cadenitas alrededor del marco y regreso para mostrarles para empezar a hacer las esquinas. Bueno, yo aquí ya hice mis cadenitas. Me marcó, bueno, estuve midiendo. Tenemos que medir y depende de lo que nos dé de esta esquina a esquina, pues ya hacemos a lo doble de las dos esquinas y también lo que va hacia arriba. Bueno, yo me dio en total 136 cadenitas para hacer y aquí ya las hice. Ahora lo que tenemos que hacer es ir, que es acomodar bien la cadenita para que no nos vaya a quedar torcido y nos quede todo derechito nuestro marco. Deben de ver bien que las cadenitas queden del mismo lado para que no vaya a quedar torcido. Y aquí ya cerramos con un punto deslizado y ahora aquí voy a hacer 3 cadenitas para hacer un punto alto y voy a ir marcando mis puntos altos que voy a hacer para mi primer lado. Para mi primer lado tengo que hacer 32 puntos. 32 puntos altos para mi primer lado para hacerle la esquina. Bueno, así voy a terminar mis 32 puntos altos y regreso para mostrarles. Bueno, aquí ya hice mis 32 puntos altos. Aquí me marca el 32. Bueno, aquí voy a hacer otro punto alto ahí mismo, aquí en el mismo lugar. Y voy a hacer 2 cadenitas. Y aquí mismo voy a hacer otros 2 puntos altos.
para formar ya la esquina, nuestra primera esquina del marco. Ven, y así pues ya voy a continuar haciendo mis 36 puntos para formar mi otra esquina. Bueno, estos 2 puntos no los voy a contar, voy a empezar a contar desde cuando inicie la cadenita. Aquí llevo 2, 3, 4, 5. Bueno, así voy a terminar mis 36 puntos altos que me marca que es el largo. Bueno, aquí ya terminé yo de dar mis 36 puntos altos. Ahora aquí donde me marca el punto 36 voy a hacer la siguiente esquina. Son 2 puntos altos, 2 cadenitas y nuevamente hago 2 puntos altos en ese mismo lugar para formar la esquina. Y aquí ya tenemos nuestra segunda esquina. Bueno, ahora voy a continuar haciendo 32 puntos altos para formar el otro lado. Bueno, así voy a completar mi vuelta hasta obtener mis 32 puntos altos para formar la otra esquina. Voy a regresar cuando ya haya terminado todo mi marco completo para mostrárselos. Bueno, pues ya aquí yo ya terminé de hacer todo mi marco con las 4 esquinas, tejiendo. Voy a subir 3 cadenitas y en cada punto alto voy a hacer un punto alto. Bueno, así voy a avanzar hasta llegar a la esquina para mostrarles. Bueno, aquí yo ya llegué a la esquina de hacer toda mi tira de puntos altos. Aquí voy a hacer nuevamente 2 puntos altos en la cadenita que habíamos hecho y hacemos nuevamente 2 cadenitas y nuevamente 2 puntos altos. Así. Ahora seguimos en el punto alto que sigue, un punto alto. Y así vamos a ir trabajando todo alrededor con punto alto sobre cada punto alto. Bueno, en total vamos a hacer 3 vueltas. Aquí llevo una, la segunda. Me faltaría otra vuelta más para completar mis 3 vueltas. Bueno, voy a trabajar así hasta completar mis 3 vueltas. Bueno, pues yo aquí ya voy a terminar casi de hacer el marco. Ya vamos a cerrar la tercera vuelta de puras cadenitas. Perdón, la vuelta de puros puntos altos. Bueno, aquí voy a hacer una cadenita y voy a cortar porque voy a cambiar el color. Bueno, aquí yo tengo este rosita un poquito más bajito y este más fuerte. Los voy a utilizar los dos porque voy a combinar las flores. Y con este rosita más clarito, pues voy a hacerle alrededor puro punto bajo. Solo
una vuelta nada más de puro punto bajo le voy a hacer. Voy a empezar aquí. Voy a hacer una cadenita. Y alrededor de nuestro marco, nuestro cuadro, vamos a hacer puro punto bajo. Así voy a ir haciendo puro punto bajo alrededor. Bueno, así voy a ir haciéndole alrededor puro punto bajo. Así. Bueno, voy a terminar de hacer toda mi vuelta, todo alrededor de mi marco, puro punto bajo y regreso para mostrarle con el otro color. Bueno, aquí en la esquina donde hicimos las dos cadenitas, ahí vamos a hacer 2 puntos bajos. Y seguimos con los puntos altos haciendo punto bajo alrededor. Solo 2 puntos bajos vamos a hacer en cada esquina de nuestro marco. Bueno, aquí yo casi voy a cerrar mi vuelta de puro punto bajo. Y aquí donde hicimos la primera, el primer punto bajo, solo voy a unir con punto deslizado. Voy a hacer una cadenita y voy a cortar el hilo para cambiar el otro color. Con este rosita vamos a hacer voy a empezar aquí. Voy a hacer un punto bajo. Voy a hacer una cadenita y en el siguiente punto voy a hacer punto deslizado. Hago una cadenita, en el siguiente punto punto deslizado, cadenita y punto deslizado. Y así vamos a trabajar toda esta vuelta. Hacemos punto deslizado, una cadenita y punto deslizado. Y así vamos a trabajar toda esta vuelta hasta terminar aquí. Y ya esta sería la última vuelta que le daríamos para ya dejar terminado nuestro marco. Bueno, y así es como ya nos quedó terminado nuestro marco. El marco para nuestro cuadro, para nuestro marco de fotos. Ya yo lo terminé. Y bueno, pues ahora comenzamos con las flores. Bueno, para la flor vamos a hacer esta. Tenemos que hacer 2 flores como esta. Y ahorita les voy a mostrar cómo hacerla. Vamos con el tutorial. Voy a hacer con este amarillo. Voy a hacer un arito mágico. Hacemos 1, 2, 3 cadenitas y puntos altos. En el arito vamos a hacer puntos altos. Vamos a hacer 14 puntos altos contando las cadenitas que ya hicimos. Bueno, voy a hacer mis 14 puntos altos y regreso.
Bueno, aquí ya hice mis 14 puntos altos. Cerré el arito y vamos a unir en la tercera cadenita con punto deslizado. Aquí voy a hacer una cadenita y voy a cortar porque voy a cambiar el color. Y aquí vamos a hacer un punto bajo. Así. Ahora aquí voy a hacer 8 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenitas. La tenemos en este punto. Vamos a pasar al siguiente punto con un punto bajo. Así. Vamos a hacer en el siguiente punto un punto bajo. En el siguiente punto alto un punto bajo. ¿Sí? Y ya en el siguiente punto bajo vamos a hacer nuevamente 8 cadenitas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Miren, tenemos, la pusimos aquí y la vamos a poner en el siguiente punto alto que tenemos. Lo pasamos con punto bajo. Así. Ahora pasamos al siguiente punto, hacemos un punto bajo, siguiente punto bajo, y en el siguiente, el que sería el tercer punto bajo, ya hacemos nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenitas. Nuevamente en el siguiente punto hacemos punto bajo. Y así ya tenemos 1, 2, 3 pétalos. Punto bajo en el que sigue. Siguiente punto bajo. Una, dos, tres, 4, 5, 6, 7, 8 cadenitas. Y nuevamente en el siguiente punto, punto bajo. Sí. Bueno, aquí ya tenemos 1, 2, 3, los 4 pétalos. Pasamos al siguiente espacio. Aquí hacemos otro punto bajo. Y pasamos a las cadenitas, hacemos un punto bajo. Ahora aquí vamos a hacer, ya cuando llegamos a la cadenita que hicimos un punto bajo, vamos a hacer 1, 2, llevamos 2 puntos altos, son 3, 4, 5, 6 puntos altos. Ahora vamos a hacer 2 puntos altos dobles. Hacemos una lazada, la segunda lazada y hacemos 2 puntos altos dobles. Ahora vamos a hacer 1, 2 cadenitas y nuevamente los 2 puntos altos dobles.
Ahora aquí continuamos con los 6 puntos altos, pero normal. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos altos. Ahora aquí donde hicimos los puntos bajos vamos a hacer un punto bajo. Y así ya cerramos nuestro primer pétalo. Ahora vamos a pasar al siguiente haciendo punto alto. 2, llevamos 3 puntos altos, 4, 5, 6 puntos altos. Ahora vamos a hacer 2 puntos altos dobles. 1 y 2 puntos altos dobles. 2 cadenitas y nuevamente 2 puntos altos dobles. Ahora vamos a hacer los puntos altos sencillos, que son 6, 2, 3, llevamos 4 puntos altos, 5 y 6. Aquí ya tenemos otro pétalo. Bueno, aquí vamos a hacer punto bajo y nuevamente pasamos a la siguiente cadenita con punto alto. Y así vamos a ir formando todos nuestros pétalos. Bueno, voy a terminar mis 2 pétalos más que me faltan y regreso. Bueno, aquí ya terminé yo de hacer mis 4 pétalos. Ahora aquí voy a pasar con punto bajo. Y aquí en este punto solo voy a hacer un punto deslizado. Un punto más y corto. Que con este ya terminamos aquí nuestros pétalos. Que son solo 4 nada más. No, ahora vamos a continuar con el rosita. Bueno, aquí para hacer los segundos pétalos, el segundo pétalo que es el rosita, voy a iniciar aquí de este lado porque quiero que me quede aquí en este espacio. Entonces aquí voy a meter el gancho y lo voy a sacar haciendo un punto bajo. Que así. Bueno, ahora aquí voy a hacer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenitas. Ahora voy a pasar en este espacio para agarrar el siguiente punto que es este. Y lo paso con un punto bajo. Y pues aquí ya tenemos nuestra cadenita de nuestro primer pétalo de la segunda vuelta. Ahora voy a pasar en este punto bajo, en el punto alto este voy a hacer un punto bajo
Así. En el que sigue otro punto bajo. Y ahora aquí tenemos estos dos puntos que están aquí. Aquí voy a pasar el gancho. Voy a pasar aquí de este lado. Y lo voy a agarrar aquí. Y aquí voy a hacer las 10 cadenitas. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Nuevamente vengo y ubico el punto este, pero lo meto dentro del rosita y ahí lo agarro ya aquí. Así. Ahora el siguiente punto, paso con punto bajo, el siguiente también, y aquí el siguiente, ya tenemos los dos que siguen aquí de un lado, entonces meto el gancho por este lado. Y aquí ya hice el punto bajo. Hacemos 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenitas. Nuevamente para hacer el punto, paso el gancho aquí y agarro este punto que está aquí con un punto bajo. Y aquí ya formamos el siguiente pétalo. ¿Ven? Bueno, así voy a terminar mi último pétalo para cerrar. Bueno, aquí ya yo terminé de hacer mi últimas cadenitas para el siguiente pétalo. Ya nada más voy a cerrar aquí donde donde hicimos el primer punto bajo. Ahí voy a cerrarlo con un punto deslizado y me paso a la cadenita con un punto bajo. Así. Ahora aquí ya voy a hacer los puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6 puntos altos. Bueno, ahora aquí vamos a hacer dobles puntos altos. Vamos a hacer 3 puntos altos dobles. Una lazada, la segunda lazada y pasamos al gancho. La siguiente y cerramos. Y aquí tenemos ya 3 puntos altos dobles. En la primera hicimos solo 2. Ya en la segunda son 3. Bueno, ahora hacemos 1, 2 cadenitas y nuevamente los 3 puntos altos dobles. Así. Ahora continuamos con los puntos altos ya normales, sencillos, que son 6. 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, aquí donde hicimos los puntos bajos, aquí vamos a hacer un punto bajo. Y así vamos a cerrar el pétalo. Ahora pasamos a las siguientes cadenitas con un punto alto. Y continuamos haciendo el mismo procedimiento, que son 6 puntos altos
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora 3 puntos altos dobles. 2 y 3 puntos altos dobles. Ahora hacemos 1, 2 cadenitas y nuevamente hacemos 3 puntos altos dobles. Llevamos 1, 2, 3 puntos altos dobles y vamos a continuar con 6 puntos altos sencillos. 2, 3, 4, 5 y 6 puntos altos sencillos. Ahora aquí tenemos los puntos bajos, vamos a hacer un punto bajo. Y pues así vamos a continuar haciendo nuestros 2 pétalos más que nos faltan con el mismo procedimiento. Bueno, voy a terminar mis 2 pétalos más y regreso para mostrarles ya y hacer lo que es el alrededor de nuestros pétalos. Bueno, aquí ya terminé yo de hacer mis 2 pétalos más que me faltaban. Y voy a unir aquí con punto bajo. Y solo aquí en el donde iniciamos voy a pasar y voy a hacer un punto deslizado. Hago una cadenita para cortar. Y bueno, pues ya así nos quedó terminado nuestra segunda flor de 4 pétalos. La primera vuelta y la segunda también. En total son 8 pétalos. Bueno, ahora vamos a hacerle el decorado alrededor de los pétalos. Yo tengo este color que es color como rojo, pero es como un rojo un poquito entre oscuro, se mira así un poquito rojo oscuro. No recuerdo cómo se llama porque ya le quité el papel del color que era, pero se ve un poco. Bueno, aquí en la luz aquí se ve un poquito claro, pero en realidad es un color oscuro, un rojo oscuro. Bueno, aquí las flores, yo los pétalos los voy a empezar aquí. Voy a hacer un punto bajo. Y aquí solo vamos a ir haciendo punto bajo alrededor del pétalo. Tratando de esconder también el hilo que teníamos aquí. Bueno, y así vamos a continuar. Con punto bajo hasta llegar a las 2 cadenitas que tenemos. Aquí vamos a hacer, voy a hacer 2 puntos bajos. Voy a hacer 2 cadenitas. Y aquí voy a formar un piquito. Así. Nuevamente voy a hacer 2 puntos bajos aquí mismo. Así. Y en el que sigue ya empiezo con punto bajo. En cada punto alto que hicimos. Punto bajo.
Miren. Y pues así voy a terminar toda todos mis pétalos, haciéndole puntos bajos y solo en el pico donde hicimos las dos cadenitas de 2 puntos, voy a hacer 2 puntos bajos en el mismo lugar y voy a formar un pico y nuevamente 2 puntos bajos. Llegamos aquí a la esquinita del pico. Voy a hacer 1, 2, perdón, aquí nada más hice 2 puntos bajos, 1, 2 cadenitas y hacemos el pico. Nuevamente hacemos un punto bajo, 2 puntos bajos y ya aquí empezamos en cada punto alto a hacer el punto. Bueno, y así nos tiene que ir quedando nuestra decoración alrededor de nuestros pétalos. Voy a terminar todo y regreso. Bueno, aquí ya terminé casi de hacerle todo alrededor la decoración de los puntos bajos. Y aquí solo voy a hacer un punto bajo. Y aquí donde hicimos la primera, voy a hacer un punto deslizado. Hago otro punto y cierro para cortar. Y pues ya tenemos los primeros pétalos de nuestra flor decorada. Bueno, igual, así como hicimos la primera decoración de los pétalos, así lo vamos a hacer con la segunda. Igual lo mismo, vamos a ir haciendo punto bajo. Y aquí igual vamos a hacer 2 puntos bajos, el pico y nuevamente 2 puntos bajos. Así como hicimos aquí, así vamos a hacer aquí. Bueno, voy a terminar también de hacer esta vuelta de la decoración de los puntos bajos y regreso para mostrárselas cómo quedó. Y bueno, pues ya así es como nos quedaron nuestras flores ya terminadas. Ya así es como quedaron ya las dos. Miren, quedaron bonitas. Bueno, ustedes las pueden hacer en el color que ustedes quieran y combinarlas también con el color que ustedes gusten. Me gustaron mucho como quedaron así, combinadas. Bueno, ahora vamos a seguir con las hojas y los botoncitos para terminar ya nuestro marco para nuestra foto. Bueno, ahora les voy a enseñar a hacer la hoja. Bueno, yo aquí hice 3 hojas, son 4 en total las que le vamos a poner. 4 o si gustan ponerle más, le pueden poner más, yo le pongo 4. Vamos a iniciar con la hoja. Vamos a hacer, para la hoja vamos a hacer 10 cadenitas. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora en el segundo vamos a hacer un punto bajo, un medio punto alto, un punto alto y vamos a hacer 3 puntos altos dobles.
1, 2, 3. Así. Ahora hacemos un punto alto doble, normal, un medio punto alto y hacemos un punto bajo. Aquí. Bueno, ahora aquí vamos a hacer 2 cadenitas, 1, 2, y vamos a formar aquí un pico. Ahora en el mismo espacio vamos a hacer un punto bajo. En el siguiente un medio punto alto. En el que sigue un punto alto. Y después 3 puntos altos dobles. Una lazada, la segunda. Y hacemos el punto alto doble. Ahora continuamos con un punto alto, medio punto alto y cerramos con un punto bajo. Así. Voy a hacer un punto deslizado aquí para cerrar la hoja. Ahora voy a cortar. Y aquí ya tenemos terminada nuestra hoja. Y así son 4 hojas que hice. Bueno, también tenemos estos botoncitos. Este es más grande y este es más chiquito. Ahora vamos a empezar. De estos necesitamos 2 de cada uno. Y vamos a iniciar con el más pequeño, que son 8 cadenitas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dejamos un punto, en el segundo hacemos punto deslizado. Y en el siguiente también esta vuelta la vamos a trabajar solo con puro punto deslizado. Así. Bueno, aquí vamos a hacer el último punto deslizado. Voy a cortar. Voy a jalar el hilo. Y aquí le puedo hacer un nudito. Así
Y aquí ya tenemos nuestro primer, el primer palo, o bueno, sí, para el botoncito. Ahora vamos a hacer para dónde va a ir la flor. Bueno, ahora vamos a hacer la base donde va a ir el, el botoncito. Terminamos aquí de este lado, ahora lo iniciamos de este lado arriba. Y voy a hacer 1, 2, 3 puntos altos. Y ahí mismo, en el mismo lugar ese, vamos a hacer puntos altos. Llevamos 2, 3, llevamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos altos que vamos a hacer aquí. Así. Bueno, y aquí voy a corto y jalo mi hilo porque ya aquí ya vamos a hacer con el rojo. Bueno, ahora con el color rojo, aquí donde hicimos las 3 cadenitas, en la primera de arriba vamos a poner el hilo. Ahora hacemos 1, 2, 3 cadenitas. Ahora aquí mismo vamos a ir haciendo punto alto, pero no lo vamos a cerrar, lo vamos a dejar así. 1, vamos a hacer los 6. 2, 3, 1 con las cadenitas, 2, 3, 4, 5 y en el último hacemos el 6. Ahora ya que tenemos todo aquí en el gancho, lo sacamos así. Hacemos una cadenita y cortamos. Y aquí ya tenemos terminado nuestro botoncito. Miren, ya tenemos nuestros 2 botoncitos aquí terminados. Ahora vamos a hacer el siguiente. Este es más grande, un poquito más grande. Este le vamos a poner 10 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Dejamos la primera, en la segunda hacemos punto deslizado. Y en el que sigue punto deslizado. Y así vamos a ir haciendo hasta terminar nuestras cadenitas con puro punto deslizado. Y aquí ya terminé de hacer toda mi vuelta con puro punto deslizado. Ahora aquí voy a hacer una cadenita y voy a cortar el hilo. Y aquí le podemos hacer un nudo para que no se nos vaya a salir el hilo, ya que lo vamos a pegar o a coser abajo de nuestras hojas o de nuestra flor y no se va a ver, no se va a notar. Bueno, aquí vamos a empezar a hacer lo que es nuestro botoncito. Lo vamos a hacer un poquito más grande
lo vamos a hacer con dobles puntos. Hacemos 4 cadenitas, 3. Bueno, aquí para hacer ya la base de nuestro botoncito, hicimos 4 cadenitas. Ahora vamos a hacer dobles los puntos altos. 2, 3, 4, 5 y 6 puntos altos dobles. Así. Hago una cadenita y corto para cambiar al color rojo. ¿Ven? Bueno, ahora aquí donde hicimos las 4 cadenitas, la voy a poner en la primera de arriba. Y aquí también voy a hacer los puntos altos dobles para que quede un poquito más grande el botoncito. 1, 2, 3, 4 cadenitas, hacemos 2 lazadas al gancho y lo pasamos en el punto alto, pero no lo vamos a cerrar, lo vamos a dejar así. Nuevamente 2 lazadas al gancho y pasamos y lo dejamos a medio cerrar. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya que los tenemos así, ahora sí los vamos a cerrar todos completos. Hacemos una cadenita para cerrar el punto y cortamos. Y así ya tenemos nuestro botón en tamaño grande. Bueno, para hacer la flor que va en la parte de arriba, yo voy a hacer el centro de amarillo. Vamos a hacer un arito mágico. Y vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos. Cerramos nuestro arito y lo voy a pasar aquí en la primer cadenita de inicio que hicimos, cerrando el punto bajo. Ahora la siguiente vamos a hacer dobles puntos bajos. Hago un mismo punto bajo en el mismo lugar y ya continúo haciendo dobles en cada punto bajo. 2, 3, 4. Así hasta cerrar esta vuelta. Bueno, aquí ya terminé de hacer los puntos bajos. Voy a cerrar aquí con un punto deslizado. Hago una cadenita para cortar. Y aquí ya tenemos el centro de nuestra flor. Ahora voy a continuar con el rosita.
Cierro el punto con un punto bajo. Ahora hacemos 4 puntos altos, perdón, 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4. Ahora hacemos, en el siguiente punto vamos a hacer 3 puntos altos dobles. 1, en este mismo punto vamos a hacer 3 puntos altos dobles. Nuevamente 4 cadenitas, 2, 3, 4. Y en el siguiente punto lo cerramos con punto bajo. Así. Nuevamente hacemos 1, 2, 3, 4 cadenitas, hacemos doble lazadas al gancho y pasamos al siguiente espacio a hacer los 3 puntos altos dobles. Aquí ya tenemos los 3 puntos altos dobles en el mismo lugar. Hacemos 4 cadenitas y en el siguiente punto hacemos un punto bajo. Así. Bueno, y así vamos a trabajar hasta completar todos nuestros pétalos. Bueno, aquí ya terminé de hacer mis 7 pétalos. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora aquí ya solo vamos a cerrar nuestro punto. Lo vamos a dejar un poquito aquí. Y yo lo voy a pasar en este que hicimos aquí para jalarlo hacia atrás. Aquí le hago una cadenita, corto y le cierro. Y pues ya así tenemos nuestra flor para nuestro marco que estamos haciendo. Bueno, ahora vamos a decorar nuestro marco y yo lo voy a poner así y voy a poner lo que quede pues a la misma distancia o altura que yo quede de aquí abajo como ahí arriba. Y yo lo voy a pegar con la pistola de silicón. Así que vamos a acomodarlo para que nos quede igual de la misma, lo ancho y lo largo de nuestro marco. Le voy a poner un punto aquí para asegurarlo que no se me mueva. Aquí de este lado. De este lado le voy a poner otro poquito, no mucho, para que marcarlo. Bueno, así lo voy a ir marcando hasta pegarlo todo completamente. Bueno, aquí yo ya terminé de pegar todo mi marco alrededor. Y así fue como nos quedó. Ahora voy a decorarlo ya como yo quiera ponerle las flores. Si la quiero una en cada esquina
o pegadas. Creo que se las voy a poner aquí, una aquí, una en cada esquina. Esta se la voy a poner acá. Y los botoncitos pues también se los voy a ir acomodando. Y ya esto pues ya los vamos a ir decorando a nuestro gusto con las hojas. Ya le vamos dando un poco de vista, dependiendo de cómo lo queremos nosotros, cómo queremos el decorado. Yo se las estoy poniendo nada más así y ahorita se las voy a pegar solo para que ustedes vean cómo se la pongo. Y quitamos los excesos de hilo también para que quede bonito. Y esta se la pongo por aquí así. Se la acomodo. Y las hojas pues ya se las acomodamos a como nosotros vamos viendo montando nuestro marco, nuestra decoración. Y aquí le voy a poner unas piedritas, unas perlitas. Tengo estas piedritas plásticas. Ay, perdón, se está moviendo. Estas son las que yo le voy a poner a la flor aquí, una en cada. Se las voy a coser, una en cada cada flor del centro. Bueno, pues voy a pegar todas mis flores, todo el decorado se lo voy a pegar y ahorita regreso para mostrarles ya cómo quedó al final todo pegado. Y bueno, pues ya así es como quedó terminado nuestro marco. Ya le pegamos todas las flores, sus hojas y sus botoncitos y bueno, pues ya así quedó terminado. Ven. Quedó muy bonito. Y pues también así ya tenemos terminado los dos. El grande que es este y el chico que es este. Miren qué bonito se ven. Muy, muy preciosos. Y bueno, espero les guste el tutorial y lo realicen. Las flores también combinadas quedan muy bonitas. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Adiós.